buscamos el saber entre los ganguleros, cheche, para así tener una idea precisa sobre lo que queremos nosotros hacer. Esto dependiendo de cómo trabaja el palero y la enseñanza al cual usted va a estar recibiendo a través del tiempo. Dicen Uria, te lo dicen Dawkins, dicen yo manda. Dice yo soy, dice los Tata Yaca, dice batalla mundo. Dice de munda, dicen praca, dicen carajo. Dice Kiaco, dice Abue, dice Androla, dicen Cunalombo, mamá Cubelango. Dicen Fuemba, dicen Toto, mamá Cubelango. Cuenda ñuca. Vititi dilongo talanquera, tata chichi. Dice Mamba, dicen que Uria en Sila, dice Jokuma, dicen talanquera. Dicen Uria, dicen porque yo manda. Dicen carajo, dicen yo para, dicen los mangas de los yo, dicen carajo, dicen porque yo son, dicen cheche, dicen bachechi. Dicen carajo. Dice son dos, dicen los mundeles, dicen burucutela, dicen carajo. Dice que Cubayende, dicen vaya, dicen cahueto, dicen que busca, dicen para que dicen carajo, dicen centea, dicen Uria, dicen carajo. No cabe duda de que estos trabajos son sumamente peligrosos para aquellos ganguleros que no conocen cómo trabaja esto. Yo puedo decir con claridad de que estos trabajos tienen que estar bien hechos, porque estas corrientes o espíritus que usted busca van a estar alrededor de usted cuando usted hace el trabajo. Se cortó el dedo y está dando su menga para que los inquisis malongo o inquisis de Endoquín, Urien, Cheche, Bacheche. Se puede dar mucha más menga o mucha más sangre, pero esta es sumamente suficiente para que estos inquisis de Enganga urien a Mundeli. Llévatelo, dice yo pide, dice careado. Dice llévatelo, dice yo pide, dice careado, dice. Dice, ¿por qué dice tú, dice careado, dice, tú dice los va, dice fuiri, dice careado, dice yo, dice careado. Dice Uria, te lo dice porque yo manda, dice careado. Dice yo también dando, dice los megas, dice te lo yo, dice careado. El palero llora en vida al enemigo. De esta forma, controla a las corrientes de los inquisis malongos y a la vez le da de Urial su propia menga, su propia sangre. Queremos decir que los paleros cristianos nunca le dan de Urial su menga a los trabajos. Los ganguleros que trabajan con Endoquín o el dios de las malas artes en diferentes maneras pueden hacer esto. No recomendamos a nadie que realice buenas ni malas artes. Dramatizamos escenas folclóricas para que esto no los vaya, como dice, a confundir. Siempre el gangulero no da menga a los inquisis de Enganga. Esto lo hacen los ganguleros cuando de verdad tienen una guerra y quieren de que estos inquisis malongos o espíritus malos se unen a otra persona. Es menester decir de que tenga mucho cuidado donde usted se mete y quiénes son aquellos paleros que aunque usted escuche que ellos son buenos gallos, que son buenos cantantes, o ellos hablan un poco de la lengua conga, los vaya a confundir, porque esto de la brujería o la guanga es muy diferente. Usted puede ser un buen cantante y lucirse en un munanzo congo, pero a la hora de hacer brujería
es muy diferente. Tengan mucho cuidado con eso. No se confunda para que no lo engañen. Esto es brujería. Lo otro es cuento. Sin dedorar a nadie. Cuenta, chichi. Dicen carajo, dicen yo taque en bonda, dicen con vida montaña, dicen carajo. Dice John Bonda, dicen con los 9 pasos, dicen carajo. Dice John Bonda, dicen con los 9 uñas, dicen con los mismos, dicen carajo, dicen Bonda, dicen con todo un fumbe, dicen malongo. Dicen con lo propio, dicen zarabanda. Dice con lo propio dicen sasi sasi, dice con lo propio dicen cubayende, con lo propio dicen cuyo, dicen con lo propio dicen guatariamba. Dicen John Boba, dicen con todo, dicen cheche, dicen bachechi. Dicen carajo. Dicen carajo, dicen cuando dicen tú debes, dicen tú tienes, dicen que pagar, dicen hijo. Dicen tú son, dicen cosa mala, dicen tú son, dicen los burcutelas, dicen carajo. Dice yo está, dicen los contentos, dicen porque en Sara dicen cheche, dicen bacheche, dicen carajo. Dicen cosas malas, dicen tal los mundos, dicen cuidado. Dicen su cula, dicen los combos, dicen abre, dicen los caminos, dicen los rompezaragüey, dicen los murallas. Dicen los propios, dicen Zambaera, dicen los ambacas, dicen para que su culo, dicen todo, dicen malo que está, dicen los encila, dicen hijo. Como dice, báñate con abre camino y albahaca y todo este tipo de hierba para que de verdad te quite todas las cosas malas que tienes arriba. El palero es conflictivo, intrigoso, desconfiado. No confía en nadie. Esto lo hace ser individual y no enseñarle ni a los ahijados los trabajos malongos o malos que ellos hacen. Claro que todos los paleros no hacen trabajos malos porque no lo saben hacer. Se han dedicado muchos a hacerles bien y pero esto es lo que estamos dando, lo que la gente no puede enseñar. Y estamos viendo que de verdad hay que tener cuidado y hay que quitarse el sombrero. La aportación del Tata Iraca Batalla Mundo a esta religión. Yo sé que muchas personas están siguiendo todos estos programas, porque en la tabla que tenemos aquí sabemos las personas que lo están viendo. Es cierto que muchos se quedan callados y otros expresan lo que están viendo porque en realidad le está ayudando a lo que ellos procesan y quieren hacer. Antes de no existir este programa que usted está viendo, que ya ha existido por la televisión por muchos años en la ciudad de Nueva York, hemos dado para que las personas puedan obtener no solo una defensa para ellos, sino también aprender ciertas cosas que van a ingresar a sus conocimientos, expandiendo así más su territorio a los conocimientos que ellos pueden captar. Recuerden de que estos tipos de trabajo siempre hay que tener mucho cuidado y que por ninguna razón nadie le debe hacer ninguna hechicería o brujería o mayumba a nadie si no le hace una brujería a usted. Esto quiere decir que si una persona que es normal, que discutió con usted, que usted simplemente le cayó mal, usted no puede ir para la casa y empezar a hacer brujería porque eso no es lógico. Lo lógico es que cuando le hagan brujería a usted, un palero, que se la dé, que sepa, entonces usted puede de verdad rearle. Con tierra de enfinda, con tierra de cementerio. Arriba
del muñeco de Quimbanza que hizo con 2 dilongos o platos para así tapar a Mundele y de esta forma vengan los inquisis malongos o espíritus malos a Urial cuando esta persona está en la macureré, en la madrugada durmiendo. El palero trabaja el corazón de la persona. El palero entierra cuchillos al muñeco para así acabar con él. Esto es importante que tengan cuidado y como hemos dicho y lo repetimos de nuevo, no aconsejamos a ninguna persona que realice buenas ni malas artes. Simplemente dramatizamos escenas folclóricas y sobre todo, Dios sobre todas las cosas. Pero bueno, esto ya ha llegado a un punto tan extraordinario que hasta yo mismo que lo estoy viendo siento hasta temor y cuando lo hago porque vienen espíritus que yo no sé ni quiénes son, que vienen a comer a Urial, a esa persona, que lo traen los mismos inquisis de Nganga o Banfume o muertos principales de los fundamentos, que buscan espíritus alrededor para que vengan a Urial a la persona, para que vengan a comerse a la persona. Esto a la vista de muchos puede ser un poco temeroso, pero piense usted que algún palero le está haciendo este tipo de trabajo. Claro que la suerte que tienen es de que todo el mundo no sabe hacer este trabajo, pero ahora que lo han estado viendo, que lo van a ver, que lo van a disfrutar, que lo van a sentir, van a saber que verdaderamente están adelante de un trabajo de las reglas congas de Palo Mayombe. Para todos los tata, tataíta, allá y en Gueyo, un salam aleikum y que cuentan cheche todos los días de agüe. Que Zambia Maracutara todos los días. Y cuando vaya, da recuerdos, dice por allá. Dice, da recuerdos, dice a todos los fumbes, dicen recuerdos, dicen por allá. Los espíritus comen arriba de la persona cuando duerme. Tiene en los caminos obstáculos en la vida cotidiana de él. Estos trabajos que se hacen de las reglas congas de Palo Mayombe solo se puede quitar con otro palero que llegue a los talones de este gangulero. Muchas veces cuando un gangulero hace un tipo de trabajo para quitarle este tipo de trabajo, hasta se lo puede llevar a él. Esto es muy conflictivo, porque lo primero que hace el gangulero es cerrar los caminos de la persona y no dejarlo de que nadie lo pueda ayudar. Para eso trabaja con Quimbanza, la hierba pata de gallina. Dicen, cuenta chichi, dicen carajo. Dicen, batalla, dicen carajo. Dicen, vamos a ver, dicen quién vence, dicen los batallas, dicen carajo. Dicen, yo está, dicen los preguntas. Dicen, vamos a ver, dicen quién vence, dicen los batallas, dicen, tú son bacheche, dicen, yo son bacheche, dice hijo. Dicen, cuidado. Dicen, con medio, dicen, metros, dicen, hacen pantalón, dicen camisa, dicen, cuidado. Dice, Abelino, dicen, de los cuevas, dicen, ¿quién lo vio? Dicen, hijo.